El viaje de Apolo 11 representó la mayor epopeya de todos los tiempos. Fue el más monumental fraude de la historia. Hoy, en Misteria. ¿Realmente el hombre fue a la luna? Los defensores del Moon Hoax, aquellos que creen que el hombre jamás llegó a la luna, basan sus afirmaciones en sospechosas réplicas. Dicen, ¿por qué no se ven las estrellas en las fotografías de los astronautas? ¿O por qué, si el módulo lunar pesaba 17 toneladas, apenas dejó pequeñas huellas en las patas de la superficie de la Tierra? ¿Cómo es posible que, habiendo una única fuente de luz, el Sol, las sombras de astronautas y objetos no se vean paralelas entre sí? ¿Por qué flamea la bandera norteamericana si en la luna no hay viento? Y decenas de otras interrogantes. Mi nombre es Aiko Ochoa y esto es Misteria para Futuravid. This is Apollo Saturn launch control. We've passed the 6-minute mark in our countdown to Apollo 11. The flight to land of the first men on the moon. 10, 9... ¿Ocurrió realmente el alunizaje? Hasta ahora, 12 astronautas han estado en la Luna y, sin embargo, estos aterrizajes lunares a menudo se cuestionan. Pero quién sabe, tal vez nunca sucedió y nada es lo que parece. Ningún estadounidense ha estado nunca en la Luna. Todo es simplemente falso. Los alunizajes, organizados en estudios de televisión donde las escenas ni siquiera estaban debidamente iluminadas. Y luego estaban los errores de los aficionados como el ondear la bandera de Estados Unidos, como si las banderas ondeen en la Luna. Sin atmósfera. Falso. Una conspiración política de los estadounidenses para mostrar a los soviéticos: miren, lo conseguimos, ustedes no. Nuestros hombres pueden aterrizar en la Luna, no la suya. Carrera espacial, Guerra Fría, a veces se necesitan métodos especiales. Máquinas de terremotos y gente lagarto. Y ya que estamos en eso, en el desierto de Alaska se dice que existe una misteriosa instalación de investigación que puede causar terremotos. Se llama HAARP y también es capaz de varias manipulaciones meteorológicas para aterrorizar al mundo. Ingrese HAARP y terremotos en Google y maravíllese con la cantidad de visitas. ¿Quieres otro? Aquí tienes. Chemtrails, o las rayas blancas en el cielo que todos pensamos que son estelas inofensivas. En realidad, sin embargo, los aviones rocían productos químicos en nombre de gobiernos malvados para cambiar el tiempo, el clima y envenenarnos a los humanos. Y, por supuesto, la Tierra es plana y hueca por dentro. Y en realidad, está gobernado por hombres lagarto. Neil Armstrong y Buzz Aldrin colocan la bandera de Estados Unidos en la Luna. ¿Una cuestión de perspectiva? ¿Están las sombras de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en el ángulo equivocado? A todos nos encantan las teorías de la conspiración. ¿Te estás riendo ahora o te estás enojando lentamente? ¿Qué tonterías de misteria? ¿Bien? Entonces, obviamente no eres muy propenso a caer en las teorías de la conspiración. No se ha contado cuántas personas creen en historias absurdas de este tipo. Tampoco sabemos si hoy, en 2021, hay más de estas personas que antes. En cualquier caso, las burdas teorías de la conspiración se han vuelto más visibles a través de Internet y las redes sociales, dicen los psicólogos. Los seguidores de estas ideas se sienten apoyados y ya no se sienten parte de una pequeña minoría. Pero los experimentos científicos también muestran que los teóricos de la conspiración disfrutan creyendo las cosas más absurdas para pertenecer a un círculo de conocimiento supuestamente exclusivo y elitista. Aunque las razones psicológicas detrás de por qué tantas personas todavía creen que el alunizaje fue falso aún deben ser examinadas científicamente. El detonante fue un libro extraño del estadounidense Bill Kaysing.
Fue publicado en 1976 con el título Nunca fuimos a la Luna, y fue todo un acierto. Mucha gente creyó las teorías absurdas. Kaysing no era científico, técnico ni ingeniero. Fue un autor que escribió sobre agricultura, cocina o ahorro en el pago de impuestos. Apareció con evidencia ficticia para demostrar que los alunizajes en realidad nunca ocurrieron. ¿Realmente vuela la bandera? Por supuesto que no. Está sostenido por una barra. Estas son 4 de sus teorías más populares. 1. La bandera ondeando. Los teóricos de la conspiración dicen: en las imágenes, la bandera estadounidense que Neil Armstrong y Buzz Aldrin chocaron con el regolito de la luna que se agita en el viento. Pero eso no es posible, porque no hay atmósfera en la luna. La ciencia dice, la bandera no ondeó, solo se movió cuando los 2 astronautas la tocaron y la estrellaron contra el suelo. En la Tierra, la atmósfera ralentiza rápidamente estas oscilaciones de luz. Pero en la luna, sin atmósfera, las oscilaciones continúan durante mucho más tiempo. Además, se reforzó un puntal transversal en la bandera para dar la impresión de que estaba ondeando. 2. Sin estrellas en las fotos. Los teóricos de la conspiración dicen: en las imágenes de la luna no se ven estrellas, entonces fueron creadas en un estudio. La ciencia dice, es cierto que en la luna, sin una atmósfera que perturbe las cosas, tenemos una vista fantástica del cosmos estrellado, pero cuando los astronautas estaban en la luna, siempre era de día. Una explicación es que la superficie de la luna, el módulo de aterrizaje y los astronautas estaban tan brillantemente iluminados por el sol que no se veía la débil luz de las estrellas. 3. Las fotos eran demasiado perfectas. Los teóricos de la conspiración dicen, las cámaras de Hasselblad que llevaban los astronautas a la altura del pecho no tenían visor. ¿Cómo pudieron los astronautas tomar tantas fotos perfectas con ellos? La ciencia dice, no todas las fotografías fueron perfectas. Hay numerosas imágenes borrosas en los archivos de la NASA. Solo se han publicado las más bellas. Además, los astronautas tuvieron tiempo de practicar con las cámaras de Hasselblad en la Tierra. Una lente gran angular especial simplificó el enfoque y permitió las secciones de imágenes más grandes. Un pequeño paso para un hombre. 20 de julio de 1969. Uno de los primeros pasos en la luna. Caminando sobre su superficie, Neil Armstrong pronunció una de las citas más famosas de todas. Ese es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. ¿Cómo y cuándo se le ocurrió esta frase a él mismo? Y si se olvidó de una relativamente importante vocal, la A, aún todavía se está discutiendo hoy. 4. Las sombras corren en diagonal. Los teóricos de la conspiración dicen, algunas fotos muestran sombras que no corren en paralelo entre sí. Sin embargo, con el sol como única fuente de luz, todas las sombras deben correr en paralelo, pero no lo hacen. Por eso deben haber estado involucrados los focos. La ciencia dice, el paralelismo es siempre una cuestión de perspectiva. Las líneas paralelas en una superficie tridimensional siempre aparecen como si estuvieran convergiendo si se obtienen imágenes bidimensionales. Piensa en las vías del tren. Parecen converger hacia el horizonte, aunque siempre se garantiza que sean paralelos. Esto es cierto en la Tierra y también en la Luna. ¿Aún no es suficiente? Hay otros puntos que los negadores del aterrizaje en la Luna hacen sobre el polvo, la radiación o las sombras, pero no hay evidencia confiable que sugiera una conspiración para el aterrizaje de la Luna. Entonces, la conclusión es, los alunizajes tuvieron lugar y ni siquiera los soviéticos lo cuestionaron en ese entonces. Uno de los misterios más interesantes que se han estudiado es el del bigote de Michael Collins. Existen imágenes en las que se ve a este miembro de la tripulación de Apolo 11 afeitándose ya en plena misión, pero cuando vuelve a la Tierra luce un abundante mostacho. ¿Cómo es que tras rasurarse aparece de esta manera? Continuamos viendo este video. Y eso significó algo en la era de la Guerra Fría. Además, un total de unas 400,000 personas trabajaron en las misiones Apolo, así que hubo suficientes testigos y uno de ellos habría mencionado algo en algún momento. O bien, ¿cómo podrías asegurarte de que todos estos 400,000 trabajadores no abrieran la boca si sabían que se estaba generando un fraude de enormes proporciones? Stanley Kubrick confesó su participación en el falso alunizaje a través de The Shining. Hay muchas teorías de conspiración que apuntan al hecho de que Stanley Kubrick confesó a través de The Shining o El Resplandor
revelador que el hecho estuvo involucrado en el gran engaño del gobierno. El Resplandor de Stanley Kubrick es una de las películas de terror más aterradoras de todos los tiempos. La historia de la película gira en torno al Overlook Hotel, donde un escritor en apuros se vuelve loco durante el invierno. Pero aparte de las actuaciones y la progresión de la trama de la película, otro factor notable que ha mantenido a los teóricos de la conspiración interesados en la película es su creencia que esta era la forma de Kubrick de confesar que disparó el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. La teoría de la conspiración comienza con la película de Kubrick de 1968, 2001, A Space Odyssey, Odisea del Espacio, que se estrenó solo un año antes de que Estados Unidos afirmara que habían aterrizado su primera misión tripulada en la Luna con Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Varios documentales han señalado inconsistencias en el video, que desde entonces se ha convertido en un momento histórico para el mundo, donde dos astronautas salen del Apolo 11. Preguntas como: ¿quién filmó el evento desde afuera de la cápsula? ¿Cómo ondea la bandera estadounidense? ¿Por qué las sombras parecen ser el resultado de múltiples fuentes de luz? ¿Por qué la letra C es visible en una de las rocas, que parece un accesorio en un set de filmación? Han mantenido interesados a los teóricos de la conspiración durante décadas. Y con The Shining creyeron tener sus respuestas. Dado que Stanley Kubrick ya había filmado 2001 Space Odyssey, se creía que fue contratado por el gobierno estadounidense para filmar el aterrizaje falso. Los teóricos de la conspiración creen que hay múltiples pistas en el protagonista de Jack Nicholson que apuntan al hecho de que Kubrick disparó el alunizaje y esta fue su forma de confesarlo. En el documental de 2012 Room 237, Jay Whitner examinó profundamente estas pistas. El brillante alunizaje falso en el Hotel Overlook, donde tienen lugar los eventos del Resplandor, es visto como la representación de América. Al comienzo de la película se nos dice que Overlook Hotel se encuentra en un cementerio indio. El gerente que se reúne con Jack tiene una bandera estadounidense en su mesa con un águila mirándolos. Esto se toma como un guiño al águila, que era el nombre del módulo de aterrizaje lunar que transportaba al Apolo 11. También se supone que el Overlook Hotel representa a Estados Unidos con su larga y brutal historia. Las pistas brillantes del aterrizaje en la Luna, las gemelas muertas, aparentemente significan la fallida misión de Géminis de la NASA. The Shining está basado en un libro de Stephen King, pero Kubrick cambió muchos detalles cuando hizo la película, y uno de esos elementos es la aparición de las gemelas muertas. En el libro habría un solo niño, pero se cree que Kubrick usó a las gemelas para indicar la fallida misión Gemini de la NASA. El aterrizaje en la Luna de Stanley Kubrick, la escena que comienza con esta toma, es vista por los teóricos de la conspiración como la confesión de Kubrick. En una toma desde arriba, vemos a Danny jugando en el pasillo sobre una alfombra estampada. Los teóricos de la conspiración creen que se ven sorprendentemente similar a la plataforma de lanzamiento del Apolo 11. El suéter del Apolo 11 de Danny se ha vuelto icónico debido principalmente al hecho de que este momento representa la misión falsa. Danny finalmente se levanta de la alfombra y se lo ve con un suéter, con un cohete, con el texto Apolo 11. Esto se ve como la gran pista de que Kubrick está hablando de su participación en el proyecto del falso alunizaje. Primer aterrizaje en la Luna desde que Stanley Kubrick cambió el número de la habitación de 217 a 237. Se cree que es otra pista. Cuando Danny se levanta de la alfombra, visto como la plataforma de lanzamiento con un suéter de Apolo 11, entra en la temida habitación 237. En el libro, el número de la habitación era 217, pero se cree que ampliamente Kubrick lo cambió a 237 como la distancia entre la Tierra y la Luna, la cual es de aproximadamente 237,000 millas. Los escritos de Jack son una prueba de su inconsistencia, pero los teóricos de la conspiración creen que esto es un indicio de A11. En una escena escalofriante, el público, junto con la esposa de Jack, descubre que toda su escritura se compone de una frase escrita una y otra vez. Todo el trabajo y nada de juego hacen de Jack un niño aburrido. Si bien es una posibilidad remota, los teóricos de la conspiración creen que todo en realidad significa A11, es decir, Apolo 11. Las teorías de la conspiración en torno al alunizaje comenzaron tan pronto como Estados Unidos anunció su éxito. Esta también fue una gran victoria para ellos, ya que la Unión Soviética estaba ganando la carrera espacial durante la Guerra Fría. John F. Kennedy
había anunciado en 1962 que llevarían a un hombre a la luna antes del final de la década, y muchos ven esto como una estrategia para salvar la cara en la guerra espacial. Con la película de 1977 Capricornio 1, la teoría de la conspiración cobró más fuerza a medida que la trama de la película giraba en torno a que el gobierno engañaba al público estadounidense, haciéndole creer que habían aterrizado en una misión tripulada en Marte. Hay muchas teorías de conspiración que señalan el hecho de que Kubrick confesó a través de The Shining que de hecho estaba involucrado en el gran engaño del gobierno. Las teorías de que Kubrick es el director del aterrizaje en la luna comenzaron poco después del éxito de la misión, por lo que existe una gran posibilidad de que solo estuviera jugando con la audiencia al plantar elementos del Apolo 11. Hay grandes ideas, avances por descubrir disponibles para aquellos que pueden eliminar una de las capas protectoras de la verdad. Neil Armstrong, primer hombre en la luna, 20 de julio de 1994. Han pasado 52 años desde los legendarios alunizajes de la NASA y la banda Apolo. Cuando se trata del tema de los alunizajes, la gente tiende a dividirse en dos grupos de creencias. El primer grupo, con mucho el más grande de los dos, acepta el hecho de que la NASA aterrizó con éxito en la luna 6 veces y que 12 seres humanos realmente han caminado sobre la superficie de la luna. El segundo grupo, aunque mucho más pequeño, habla más sobre sus creencias. Este grupo dice que nunca fuimos a la luna y que todo fue falso. Este ensayo presenta una tercera posición sobre este tema. Este tercer punto de vista cae en algún lugar entre estas dos afirmaciones. Esta tercera posición postula que los humanos sí fueron a la luna, pero lo que vimos en la televisión y en las fotografías fue completamente falso. Además, esta tercera posición revela que el gran cineasta Stanley Kubrick es el genio que dirigió los alunizajes engañados. 1. Motivaciones para simular. Pero ¿por qué fingir los alunizajes? ¿Cuál sería la motivación? Los autores Joseph Farrell y Henry Stevens nos han mostrado pruebas innegables de que los científicos nazis habían desarrollado tecnología avanzada de platillo volador ya en 1943. Estos autores también muestran que el gobierno de los Estados Unidos trajo a estos mismos científicos nazis a este país para construir estos dispositivos voladores altamente avanzados. Además, creen que la idea de que los extraterrestres del espacio exterior están invadiendo la Tierra es una historia de tapa inteligente inventada por la NASA para ocultar esta tecnología. Muchas fuentes dentro del complejo industrial militar nos han contado que después de que John Kennedy le mostró la tecnología del platillo volante al principio de su presidencia, se dio cuenta que los avances en tecnología prometidos por los platillos volantes podrían resolver muchos de los problemas urgentes del mundo. Vio que el lanzamiento de esta tecnología exótica señalaría el camino hacia una energía barata y respetuosa con el medio ambiente, entre otras cosas. Poco después de ver la tecnología del platillo volante, John F. Kennedy pronunció su famoso discurso pidiendo a la NASA que llevara un hombre a la luna antes de que terminara la década. Muchos conocedores creían que se trataba de una estratagema de John F. Kennedy para conseguir que la NASA y el gobierno secreto lanzaran sus tecnologías de platillo. Dado que era obvio para todos que la tecnología de cohetes estándar no podía llevar al hombre a la luna y regresar, John F. Kennedy pudo haber pensado que la NASA se vería obligada a divulgar el conocimiento de la tecnología detrás de los platillos voladores para cumplir su visión y llegar a la meta, la luna, a finales de la década de 1960. Por lo tanto, la estratagema de John F. Kennedy tenía la intención de liberar esta tecnología avanzada de las manos insidiosas del gobierno en la sombra. Tras el asesinato de Kennedy en 1963, la NASA inició un nuevo plan que solucionaría el problema que inició John F. Kennedy. Este nuevo plan permitiría a la NASA y al gobierno en la sombra mantener en secreto la tecnología del platillo y hacer que pareciera que los cohetes estándar habían llevado al hombre a la luna y de regreso. Alguien en lo alto del gobierno en la sombra decidió fingir todos los alunizajes para ocultar la tecnología nazi extremadamente nueva y avanzada de los Estados Unidos, tanto de nosotros los ciudadanos como de nuestros enemigos. De alguna manera la posición de la NASA sobre esto era comprensible. Estábamos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. ¿Realmente queríamos mostrarles a los rusos lo que teníamos? 2. ¿Quién lo fingirá?
A principios de 1964, Stanley Kubrick acababa de terminar su sátira negra Doctor Strangelove y estaba buscando hacer una película de ciencia ficción. Mientras dirigía Doctor Strangelove, Kubrick había pedido permiso a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para firmar uno de sus bombarderos B-52 para la película. El Pentágono lo rechazó. La película Doctor Strangelove trataba sobre un escuadrón de vuelo que se le había ordenado volar a Rusia y lanzar bombas nucleares sobre ese país. El Pentágono leyó el guión de Kubrick y rechazó su solicitud de filmar realmente el interior y el exterior de un B-52. La razón de este rechazo fue que la película de Kubrick era claramente una sátira sobre la política militar y nuclear de Estados Unidos. El Pentágono no quiso ayudar a Kubrick en esta empresa satírica. Sin desanimarse por el rechazo, Kubrick utilizó varios efectos especiales para crear el B-52 en vuelo. Al ver Doctor Strangelove hoy, estos efectos especiales se ven pintorescos y pasados de moda, pero en 1963 se veían muy bien. Es posible que alguien en la NASA vio lo que Kubrick había hecho en Doctor Strangelove y, admirando su ingenio, designó a Kubrick como la persona mejor calificada para dirigir el aterrizaje del Apolo en la Luna. Si pudiera hacerlo bien con un presupuesto limitado, ¿qué podría hacer con un presupuesto ilimitado? Nadie sabe cómo los poderes fácticos convencieron a Kubrick para que dirigiera los desembarcos del Apolo. Quizás habían comprometido a Kubrick de alguna manera. El hecho de que su hermano Raúl Kubrick fuera el jefe del Partido Comunista estadounidense puede haber sido una de las vías que siguió el gobierno para conseguir que Stanley cooperara. Kubrick también tenía fama de ser un negociador notariamente desagradable. Hubiera sido muy interesante haber sido una mosca en la pared durante las negociaciones entre Kubrick y la NASA. Al final, parece que Stanley Kubrick fingió el aterrizaje en la Luna a cambio de dos cosas. El primero fue un presupuesto prácticamente ilimitado para hacer su última película de ciencia ficción, 2001, A Space Odyssey, y el segundo fue que podría hacer cualquier película que quisiera sin la supervisión de nadie por el resto de su vida. A excepción de su última película, Eyes Wide Shut o Ojos Bien Cerrados, Kubrick consiguió lo que quería. 3. Eventos paralelos. Es asombroso la forma en que la producción de 2001 Space Odyssey es paralela al programa Apolo. La producción de la película comenzó en 1964 y continuó hasta el estreno de 2001 Space Odyssey en 1968. Mientras tanto, el programa Apolo también comenzó en 1964 y culminó con los primeros alunizajes en 20 de julio de 1969. También es muy interesante notar que el científico Frederick Ordway trabajaba tanto para la NASA como para el programa Apolo, y también fue el principal asesor científico de Kubrick para 2001, una odisea del espacio. Una vez que negoció el trato, Stanley se puso manos a la obra. El problema más urgente para Kubrick en 1964 fue encontrar una manera de hacer que las tomas en el suelo, en la superficie de la Luna, parecieran realistas. Tenía que hacer que las escenas parecieran abiertas y expansivas, como si realmente se hubieran hecho en la Luna y no en un estudio. 4. Trucos de Hollywood. Nadie sabe cuántas cosas intentó, pero finalmente Kubrick decidió hacer todo con una técnica cinematográfica llamada proyección de pantalla frontal. Es en el uso de esta técnica cinematográfica que las huellas dactilares de Kubrick se pueden ver en todo el material fotográfico y de video del Apolo de la NASA. ¿Qué es la proyección en pantalla frontal? Kubrick no inventó el proceso, pero no hay duda de que lo perfeccionó. Front Screen Projection es un dispositivo cinematográfico que permite proyectar escenas detrás de los actores para que parezca en la cámara como si los actores se estuvieran moviendo en el plató, proporcionando por Front Screen Projection. El proceso se concretó cuando la empresa 3M inventó un material llamado Scotch-Light. Este era un material de pantalla que estaba formado por cientos de miles de pequeñas cuentas de vidrio, cada una de aproximadamente 0,4 milímetros de ancho. Estas cuentas eran muy reflectantes. En el proceso de proyección de pantalla frontal, la pantalla Scotch-Light se colocaría en la parte posterior del escenario de sonido. El plano de la lente de la cámara y la pantalla Scotch-Light tenían que estar separados exactamente 90 grados. Un proyector proyectaría la escena en la pantalla Scotch-Light a través de un espejo y la luz pasaría a través de un divisor de haz que pasaría la luz a la cámara. Un actor se pararía frente a la pantalla Scotch-Light y parecería estar dentro de la proyección. Hoy en día, los magos de Hollywood usan pantallas verdes y computadoras para efectos especiales, por lo que la proyección de pantalla frontal
frontal ha seguido el camino de la máquina de sumar y el modelo T, pero para su época, especialmente en la década de 1960, nada funcionaba mejor que la proyección de pantalla frontal para una apariencia realista. Eso sería necesario tanto para las escenas de Hombres Mono en 2001, Una Odisea del Espacio, como para las escenas de los aterrizajes falsos de Apolo. Para ver cómo se ve la proyección de pantalla frontal en la pantalla, examinemos las escenas de Hombres Mono al comienzo de la película de Kubrick 2001, Una Odisea del Espacio. Mientras mira las imágenes fijas de estas escenas o las ve en la película, uno tiene que recordar que las primeras escenas en 2001 con los actores disfrazados de mono se hicieron en un estudio de sonido. Nada de lo que está viendo en las escenas de Hombres Simios a principios de 2001 fue filmado en el exterior. Las escenas que rodean a los Hombres Mono en 2001 son en realidad diapositivas de un desierto que se proyectan en las pantallas Scotch-Light situadas en la parte trasera del escenario. Para crear estos fondos desérticos, Kubrick envió un equipo fotográfico a España para realizar diapositivas Ektachrome de 8 pulgadas por 10 pulgadas. Luego, estas diapositivas se proyectaron a través del sistema de proyección de pantalla frontal en la pantalla Scotch-Light. Los actores disfrazados de simios se pararon frente a la pantalla interpretando el guión. Si miras 2001 en DVD, puedes ver las costuras de la pantalla ocasionalmente detrás de los simios girando. Kubrick estaba haciendo proyección de pantalla frontal de una manera tan grande y grandiosa que los técnicos se vieron obligados a coser muchas pantallas de Scotch-Light para que Kubrick pudiera crear la inmensidad necesaria para que las escenas de simios fueran creíbles. En esto, todavía tomado de una escena temprana en 2001, puedes ver las costuras en el cielo azul si miras de cerca. La siguiente es la misma imagen que la anterior, solo que la he procesado a través de un programa gráfico. En este procesamiento he aumentado la gama y aumentado el contraste. Por favor, examine. Ahora podemos ver claramente las costuras y las costuras de la pantalla de proyección frontal Scotch-Light en el cielo. Para obtener la perspectiva correcta, uno debe darse cuenta que la pantalla Scotch-Light está junto detrás del conjunto de afloramientos rocosos que se construyó en el escenario de sonido. Las líneas en la pantalla son los defectos en la pantalla Scotch-Light. Estos defectos en la pantalla le dan al cielo una geométrica peculiar cuando la imagen se procesa correctamente para revelar la pantalla Scotch-Light de proyección frontal. Demos otro ejemplo, un fotograma de la famosa escena del pozo de agua de 2001. La siguiente imagen es nuevamente la misma imagen que la anterior, pero con la gama y el contraste aumentados. Mientras mira 2001, con las escenas de los Hombres Mono, uno puede comenzar a ver las huellas dactilares reveladoras que siempre revelan cuando se está utilizando el sistema de proyección de pantalla frontal. Cabe destacar que los decorados que rodean a los Hombres Mono en la película son reales. Estas son rocas reales, ya sean de papel maché o reales, que rodean a los Hombres Mono. Pero detrás de las rocas fabricadas en el set, la escena del desierto se proyecta a través del proyector de pantalla frontal. Una de las formas que se puede saber que se está utilizando el sistema de pantalla frontal es que la línea del horizonte inferior entre el conjunto real y la pantalla Scotch-Light de fondo debe estar bloqueada. Kubrick colocó estratégicamente rocas y otras cosas cerca de la parte inferior de la escena para ocultar la pantalla de proyección. En otras palabras, la cámara y los espectadores verían la parte inferior de la pantalla de proyección de fondo si no estuviera bloqueada de alguna manera. Como parte del truco, se hizo necesario colocar cosas entre la pantalla y el conjunto para ocultar la parte inferior de la pantalla. He fotografiado una línea que diferencia el set y el fondo de la pantalla de proyección frontal Scotch-Light. Tenga en cuenta cómo todo está enfocado, desde los guijarros en el suelo en el escenario hasta las montañas del desierto más allá. Verá que siempre se oculta la parte inferior de la pantalla Scotch-Light cuando se utiliza el sistema de proyección de pantalla frontal en 2001 Space Odyssey. Ocultar la pantalla es una de las huellas digitales, es evidencia de su uso. Al igual que el mago del escenario que necesita las mangas largas de su disfraz para ocultar el mecanismo de sus trucos, Kubrick también necesitaba ocultar el mecanismo de su truco detrás de la línea del horizonte cuidadosamente colocada entre el escenario y la pantalla. Y aquí está la misma imagen con la línea de mi tienda de fotografía que separa el set con el actor Hombre Mono y la pantalla de proyección frontal Scotch-Light. Y verá, antes de que termine este video, que esta misma huella digital es la misma evidencia. Se ve claramente en todas las imágenes fijas y videos de Apolo de la NASA. Es esta huella digital la que revela no solo que la NASA falsificó las misiones Apolo, sino también cómo las falsificaron. Examinemos ahora algunas de las imágenes
del Apolo de la NASA. Este es un fotograma del Apolo 17. Este es también un gran ejemplo del proceso de proyección de pantalla frontal. Una vez más, he fotografiado una línea que indica la parte posterior del set. Se puede ver que hay un ligero levantamiento detrás del rover, que oculta la parte inferior de la pantalla. También observe que aunque todo está enfocado desde el vehículo lunar hasta las montañas de fondo, hay un cambio extraño en el paisaje del suelo justo detrás de mis líneas. Esto se debe a que la foto de las montañas que se usa en el sistema de proyección frontal tiene una textura de suelo ligeramente diferente a la del conjunto. A medida que avanzamos, veremos que esta huella digital también es consistente en todas las imágenes de Apolo. Aquí hay otra imagen de Apolo. Ahora, aquí está mi versión, donde muestro la línea entre el conjunto y la pantalla. Una vez más, observe que la textura del suelo cambia justo detrás de mis líneas. Ahora vayamos a algunas de las imágenes más de Apolo. Podemos ver que aquí ocurre lo mismo que en las escenas de Hombres Mono en 2001. Siempre hay una línea que separa el plató de la pantalla. Incluso si no lo ve al principio, será evidente a medida que uno se familiarice con el proceso de proyección de pantalla frontal, como se está utilizando para simular a los astronautas que se encuentran en la superficie lunar. Vaya a cualquier sitio de la NASA como este y comience a buscar por sí mismo. No todas las tomas de la superficie lunar utilizan el proceso. A veces, los astronautas simplemente están parados en el set con un fondo completamente negro y sospechoso. Las primeras misiones usaban el sistema de proyección de pantalla frontal solo cuando era necesario, pero a medida que avanzaban las misiones y tenían que verse mejor, Kubrick comenzó a perfeccionar el proceso. Aunque puede ver el proceso de proyección de pantalla frontal en cada misión, las imágenes reveladoras se encuentran en las misiones posteriores, particularmente Apolo 14, 15, 16 y mi favorito, 17. Aquí hay algunas del Apolo 17. Ese astronauta está conduciendo el rover lunar paralelo a la pantalla y el rover está a solo 3 o 4 pies de distancia del Scotchlite. Tenga en cuenta que las huellas de los neumáticos no llevan a ninguna parte. En realidad, van al borde del set. El astronauta está a unos 2 metros frente a la pantalla Scotchlite. Tenga en cuenta cómo todo está enfocado desde las rocas y guijarros cerca de la cámara hasta la montaña cristalina detrás del astronauta. Como veremos muy pronto, incluso eso es imposible. También tenga en cuenta el otro testimonio que evidencia la C, que se impregnan imágenes de Apolo. Hay una gran diferencia en la textura del suelo entre el escenario y lo que se proyecta en la pantalla. Casi se puede contar la cantidad de rocas pequeñas y la granularidad del suelo en la pantalla, y se ve claramente en el set. Pero una vez que llegamos a la pantalla del otro lado de mi línea, esta granularidad desaparece. La siguiente imagen es un trabajo pequeño y elegante. Cuando se ve por primera vez, uno está seguro de que está mirando a través de la vasta superficie lunar, ininterrumpida de principio a fin. Con la Tierra elevándose, es realmente una toma impresionante, pero por supuesto, un examen detenido revela la línea del set, screen, una vez más. Nuevamente, tenga en cuenta el cambio en la textura del suelo inmediatamente a cada lado de la línea. Los pequeños guijarros y el polvo parecen desaparecer detrás de la línea. ¿La falsificación no te hace patriota por dentro? 5. Profundidad de campo. Más evidencia. Además de la evidencia reveladora de la línea del horizonte entre el escenario y la pantalla de la granularidad cambiante de la textura del suelo, hay otra huella dactilar reveladora que viene con proyección de pantalla frontal. Esto tiene que ver con una situación fotográfica llamada profundidad de campo. La profundidad de campo tiene que ver con el plano de enfoque al que está sintonizado el objetivo de la cámara. La regla principal en fotografía es que cuanto mayor sea el formato de la película, menor será la profundidad de campo. Por ejemplo, la película de 16 milímetros tiene una gran profundidad de campo, 35 milímetros tiene una profundidad de campo más pequeña y 70 milímetros, que Stanley estaba utilizando en 2001, al igual que todos los astronautas fotógrafos en las misiones Apolo, tiene una profundidad de campo increíblemente pequeña. Lo que esto significa es que prácticamente es imposible que dos objetos que están muy separados en la lente de una cámara de 70 milímetros estén en el mismo plano de enfoque. Uno de los dos objetos siempre estará desenfocado. A los cineastas les gusta usar la profundidad de campo porque crea fondos suaves desenfocados que son visualmente muy agradables para el ojo humano. Mientras mira las escenas de Hombres Mono a principios de 2001, uno puede ver que todo está enfocado. Ya sean los simios o el lejano fondo del desierto, todos están enfocados. Esto se debe a que la pantalla de proyección frontal en la que se proyectan las escenas del desierto de fondo en realidad no está lejos del actor simio. En realidad, la pantalla Scotchlite que contiene la escena del desierto está justo detrás de los actores, al igual que la pantalla Scotchlite está justo detrás de los astronautas en las imágenes de Apolo. Entonces, cualquier cosa que se proyecte en esa pantalla generalmente estará en el mismo plano de enfoque que el actor mono o el actor astronauta.
Esta profundidad de campo es imposible en la vida real usando una película de gran formato como 70 milímetros. Mantener todo enfocado solo es posible si todo está realmente confinado a un lugar pequeño. Puede parecer que los hombres mono están en algún lugar de un enorme paisaje desértico, pero en realidad están todos en un pequeño set en un estudio. Puede parecer que los astronautas se encuentran en un vasto paisaje lunar, pero en realidad están en un pequeño espacio confinado. Según la literatura de la NASA, los astronautas del Apolo usaban cámaras Hasselblad de gran formato. Estas cámaras fueron provistas de grandes rollos de película de 70 milímetros en los años en los que se tomaron las imágenes. Esta película de gran formato es exactamente del mismo tamaño que la que usaba Kubrick cuando filmó 2001. El plano de enfoque, la profundidad de campo de estas cámaras es increíblemente pequeño. Esto debería haber sido un gran problema para los astronautas fotógrafos, que tendrían que estar ajustando constantemente el enfoque. Por lo tanto, deberíamos esperar ver muchas tomas desenfocadas, tomadas por los astronautas. Cuando se considera el hecho de que, debido a sus cascos, ni siquiera tenían capacidad de ver a través del visor de sus cámaras, esto solo habría aumentado las posibilidades de que la mayor parte de lo que estarían filmando estuviera desenfocado. He revisado todo el registro fotográfico del programa Apolo, ambos en Goddard y en Greenbelt, Maryland, en el depósito fotográfico, la principal sede de NASA en Houston. Cuando se examina el registro fotográfico del Apolo, se descubre exactamente lo contrario de lo que uno esperaría encontrar. En lugar de muchas tomas desenfocadas, encontramos que casi todas las tomas tienen un enfoque impecable. Y estos fotógrafos astronautas aficionados tienen un extraño sentido de la composición, especialmente cuando uno recuerda que ni siquiera pueden mirar a través de los visores de sus cámaras. Sus imágenes tienen la calidad inconfundible de un fotógrafo profesional altamente refinado. Antes de embarcarse en su carrera cinematográfica, Stanley Kubrick era fotógrafo profesional y trabajaba para la revista Look. Honestamente, incluso un fotógrafo profesional que mira a través del visor de la cámara tendría dificultades para encontrar las imágenes pristinas y el enfoque nítido de los fotógrafos aficionados del astronauta del Apolo. Sin embargo, desafortunadamente para todos los involucrados, el hecho de que todo esté enfocado en el registro de Apolo es la vieja huella dactilar reveladora de front screen projection. Examine las fotografías anteriores de Apolo, tenga en cuenta que todo está enfocado. A medida que uno recorre todo el registro de Apolo, descubrirá que los fotógrafos astronautas nunca parecen tener problemas con la profundidad de campo. A pesar de que nunca se puede lograr que todo permanezca enfocado a distancias tan vastas aquí en la Tierra, de alguna manera se pasan por alto las reglas de la física cuando los hombres toman fotografías en la superficie lunar. De hecho, la física misma de la dinámica de la lente y la profundidad de campo aparentemente desaparece cuando los astronautas toman fotografías. Solo para que conste, las cámaras no fueron alteradas en absoluto por Hasselblad ni por nadie más. Como fotógrafo profesional y cineasta, he luchado con problemas de profundidad de campo durante más de 40 años. Me sorprende que ningún otro fotógrafo haya notado la falta de problemas de profundidad de campo que encuentran los astronautas fotógrafos. En realidad, la falta de problemas de profundidad de campo es un clavo en el ataúd del programa Apolo. 6. Ciudades de cristal o proyección en pantalla frontal. El ex consultor de la NASA, Richard Hoagland, ha examinado muchas de las fotos de los aterrizajes de Apolo y aunque nunca ha notado la profundidad de campo imposible, ha encontrado otras anomalías extrañas en el material de la NASA. Examinando el registro fotográfico de las misiones Apolo y procesando las imágenes de Apolo a través de varios programas gráficos, Hoagland ha descubierto geometrías en los cielos que rodean a los astronautas en la Luna. Él postula que estas geometrías son evidencia de algún tipo de gigantescas estructuras de vidrio detrás, encima y rodeando a los astronautas mientras se encuentran en la superficie lunar. Hoagland incluso nos muestra que hay luces de arco iris que se reflejan en el cielo por encima de los astronautas. Mucha gente, especialmente en la NASA, ha atacado a Hoagland por estas interpretaciones. Sin embargo, no importa cuánto ataquen a Hoagland, nunca podrán explicar qué es lo que está encontrando en esas imágenes de Apolo. De la misma manera que la evidencia en el asesinato de JFK o JFK, John F. Kennedy, y la gran rareza alrededor del 9/11 nunca es examinada y explicada por los teóricos anticonspiración, también la evidencia de Hoagland simplemente es ignorada por los críticos. En cambio, han creado una máquina de ataque
ad hominem tras ignora hábilmente su intrigante evidencia. Sus críticos están equivocados o saben lo que realmente está sucediendo. Conozco a Richard Hoagland desde hace mucho tiempo. Estuve con él durante sus descubrimientos iniciales de artefactos en la superficie lunar. He visto evidencia fotográfica de que hay cosas muy extrañas en la superficie de la Luna. No estoy aquí para iniciar una discusión con el señor Hoagland ni con nadie más. Yo, como Hoagland, creo que la NASA ha ido a la Luna. Creo que las rocas lunares se tomaron de la superficie de la Luna. Creo que hay una fuerte evidencia de algún tipo de actividad inteligente basada en la superficie de la Luna, pero no creo que la tecnología estándar de cohetes sea lo que llevó a la humanidad de la Tierra a la superficie de la Luna. No intento desacreditar los descubrimientos de Hoagland. Todo lo que intento hacer con la siguiente evidencia es demostrar que los aterrizajes del Apolo fueron un engaño y que Stanley Kubrick, usando el sistema de proyección de pantalla frontal, los dirigió. Nuevamente quiero asegurarme de que me entiendan aquí. No estoy diciendo que no haya estructuras extrañas de la Luna. Lo que estoy diciendo es que las estructuras y geometrías que Richard Hoagland está viendo en las fotografías tomadas en la superficie lunar no son lo que él cree que son. Estas son algunas de las imágenes de Hoagland. Él cree que estas imágenes son una prueba de que la NASA oculta pruebas de ciudades extraterrestres. Esta es una fotografía procesada del astronauta Ed Mitchell en la superficie de la Luna, tomada durante la misión Apolo 14. Por supuesto, todo lo que hay en el cielo, como se ve en esta imagen procesada de Apolo de Hoagland, es imposible si se tomó en la superficie lunar. No hay atmósfera en la Luna, por lo tanto no puede haber nada en el cielo. 7. Sombras inconsistentes. Muchos investigadores han señalado los diferentes ángulos de luz en la superficie de la Luna. Debido a que solo hay una fuente de luz, el Sol, ¿cómo puede haber múltiples ángulos de luz en la Luna como este? ¿Cómo pueden las dos sombras del astronauta no ser consistentes entre sí? Si realmente estuvieran de pie bajo la luz brillante del Sol, sus dos sombras deberían estar en el mismo ángulo exacto. Sin embargo, no lo son. ¿Por qué? Porque Kubrick usó iluminación de estudio. Pero, ¿por qué Kubrick cometería un error como las sombras inconsistentes en la imagen de arriba? Un gran cineasta como Kubrick debe haberse dado cuenta de que se trataba de un gran error. Mi respuesta es que Kubrick hizo esto a propósito. Dejó pruebas reveladoras de su trabajo, y lo hizo a propósito, no solo en la toma de arriba, sino en todo el registro fotográfico de Apolo. Una cosa de la que estoy seguro es que una parte de Stanley Kubrick quería que todos supieran lo que había hecho, y por eso dejó pistas que explicarían quién lo hizo y cómo. 8. Últimas notas. Ya saben que creo que 2001, Una Odisea del Espacio, es la mejor película esotérica de todos los tiempos. Por primera vez en cualquier lugar, en ese ensayo, muestro cómo Kubrick diseñó el monolito negro para que tuviera exactamente el mismo tamaño que la pantalla en la que se proyectó 2001. El monolito y la pantalla son lo mismo. El monolito es la pantalla y la pantalla es el monolito. Es verdaderamente uno de los mayores descubrimientos de la historia del cine. Cuando uno se da cuenta de que Kubrick también usó el sistema de proyección de pantalla frontal, no solo para las escenas de simios en 2001, sino también para falsificar los alunizajes, podemos ver un significado doble, o incluso dentro de la idea de que la pantalla y el monolito es la pantalla. Si el monolito es ese dispositivo que iluminaba a la humanidad, entonces el sistema de proyección de pantalla frontal y sus inconfundibles huellas dactilares es el dispositivo que ilumina a la humanidad sobre cómo se falsificaron los alunizajes del Apolo. Pero también podemos ver que Kubrick usó la falsificación de las misiones lunares del Apolo como una oportunidad para hacer una gran película. Debido a que había negociado un trato en el que nadie supervisaría la película, a Kubrick se le permitió hacer la película que quisiera. Sabiendo que nadie se opondría a sus métodos anti-Hollywood, creó el primer largometraje abstracto, la primera película intelectual y la mayor obra de arte esotérica del siglo XX. El presidente de MGM, en ese momento en 1968, declaró públicamente que nunca vio un primer montaje de 2001 A Space Odyssey durante los 4 años completos de su producción. ¿Suena eso como la manera en que un director de un estudio importante actuaría? 2001 A Space Odyssey fue una de las películas más caras jamás realizadas en ese momento. Parece remotamente posible que a nadie en MGM le importara ver el progreso continuo de la película. De ninguna manera. Estoy seguro de que 2001, Una Odisea del Espacio, es la película en la historia de MGM donde los ejecutivos que financiaron la película nunca la examinaron. ¿Por qué no estaban más interesados en este esfuerzo tan costoso? Debido a que MGM no financió 2001. El gobierno de los Estados Unidos lo hizo. Fuera de la evidencia de proyección de pantalla frontal, que creo que clava el fraude de los aterrizajes del Apolo, hay otra evidencia
evidencia circunstancial que fuerza la conclusión aún más en la dirección de Kubrick, dirigiendo todas las misiones Apolo. Por ejemplo, en el lanzamiento original de 2001 hubo muchos créditos agradeciendo a la NASA y muchas de las compañías aeroespaciales que trabajaron con la NASA en los alunizajes. Desde entonces, estos créditos se han eliminado de todas las versiones posteriores a 2001. Pero para aquellos de nosotros lo suficientemente mayores para recordar, en los créditos originales, Kubrick agradece una amplia gama de corporaciones militares y espaciales por su ayuda en la producción. Como estas son las mismas corporaciones que supuestamente ayudaron a la NASA a llevar a los astronautas a la Luna, uno tiene que preguntarse qué tipo de ayuda dieron Stanley y por qué precio. En la película What the Dog, Dustin Hoffman interpreta a un productor de cine contratado por la CIA para simular un evento. Su nombre en la película es Stanley. Esta película, Stanley, muere misteriosamente después de decirles a todos que quiere atribuirse el mérito del evento que ayudó a falsificar. Stanley Kubrick murió poco después de mostrar Ojos bien cerrados a los ejecutivos de Warner Brothers. Se rumorea que estaban muy molestos por esa película. Querían que Kubrick volviera a editar la película, pero él se negó. Yo personalmente estaba en Francia cuando murió Stanley y vi, en la televisión francesa, tomas descartadas del próximo Ojos bien cerrados. Vi tomas descartadas de varias escenas que nunca estaban en la película terminada. Warner Brothers incluso ha admitido que reeditaron la película. Hasta el día de hoy se niegan a lanzar un DVD de corte de Stanley Kubrick. Eso no es solo una violación directa del acuerdo que Kubrick tenía con Warner Brothers, sino que también significa que probablemente nunca veremos la versión sin editar de esta película. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué se cortó? Y finalmente, Ojos bien cerrados fue lanzado el 16 de julio de 1999. Stanley Kubrick insistió en su contrato que esta sea la fecha del lanzamiento. El 16 de julio de 1999 es exactamente 30 años después del día en que se lanzó el Apolo 11. Feliz 40º aniversario de Stanley. ¿Y tú qué piensas? La película Capricornio 1, estrenada en 1978, contribuyó a cuestionar la veracidad del programa Apolo. Este film de ciencia ficción narra cómo la NASA intenta hacer llegar una misión tripulada a Marte, pero ante el inminente fracaso decide poner en marcha una operación de engaño y filmar las imágenes en la Tierra. Más recientemente, el falso documental Operación Luna 2002 sugiere que la llegada a nuestro satélite fue rodada por Stanley Kubrick, pero al final se explica que todo ha sido una broma. Sin embargo, no todo el mundo llega hasta ahí. Es una obra de arte porque en ningún momento se dice que no llegamos a la Luna, pero consiguen que el propio espectador se monte su película. Es un buen ejemplo de lo vulnerables que somos a las conspiraciones. Hace muy poco tiempo en YouTube apareció un nuevo video en un canal llamado Langrenus 2021-14, el cual comenzó a transmitir el 11 de mayo de 2021 con unas palabras en chino que al traducirlas dice la palabra misión, el cual tiene una transmisión en vivo aparentemente desde la Luna. La palabra Langrenus es una referencia a un cráter de este satélite natural, la Luna, y todo lo que se ve en este canal es una transmisión en vivo desde la Luna. Y todo está perfectamente alineado con la Luna. Ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones y determinar si estamos viviendo más fraudes con respecto a la Luna. Si este video te gustó, ponle like, suscríbete al canal y no olvides ponerle en la campanita para recibir todos los videos de misteria más impactantes en este canal de Futuravid. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio de Misterio. Mi nombre es Aiko Ochoa y te deseo que tengas una excelente noche si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.